Bien, mis queridos hermanos, continuamos con la ayuda del Señor en Génesis. Vamos a tener un buen tiempo de estudiar este libro hermoso. Lo estamos estudiando porque es tremendamente importante ver cómo comienza todo. Ya, y ya vimos la clase pasada cómo desde el primer versículo hay toda una revelación de Dios, de nuestro Dios. Así que vamos hoy día a continuar con el capítulo 1, ¿sí? Con el capítulo 1. Eh, a- Hoy día hizo un calorazo acá en Santiago, así que a cada ratito me van a ver tomando agüita porque está haciendo mucho, mucho calor. Vamos entonces a Génesis, capítulo 1. Vamos a leer ahí. eh, Pastor, Vimos ya el versículo 1, el versículo sí, del 1 al 2, 4 avanzamos ¿es el cierto? lunes pasado. Exactamente. Recordar que el versículo 2 es como que el Señor crea un lienzo, ¿no? Y sobre ese lienzo Él va ahora a comenzar a pintar, ¿no? Es como que creó la base y ahora se va a ir hacia adelante con, con todo lo que es la creación. Bien, entonces continuamos, ¿cierto? Versículo 3 y 4. Y esto es muy importante, hermanos. Versículo 1 y 2 nos hablan de la creación en general, ¿no? Algo que Dios hizo antes que el tiempo existiera, ¿ya? Y ahora, al versículo 3 hacia adelante, el Señor va a comenzar a crear cosas específicas, ya enfocadas, ¿sí? En la Tierra, que es el lugar, ya, el planeta Tierra, que es el lugar donde Dios va a poner al hombre, ¿ya? Hoy día hay dos grupos de astrónomos, ya, hay dos grupos de astrofísicos científicos, ya, los dos, completamente legales, y digo dos grupos porque bajo la perspectiva de si creen o no creen en Dios, ya, si creen o no creen en un creador, no necesariamente en Dios como nosotros lo vemos y como nosotros lo creemos, pero sí algunos lo definen como una entidad superior, una mente superior. Hay otros que son directamente cristianos, ¿no? Pero me refiero a los dos grupos, a los, por así decirlo, a los que aceptan a un ser creador y los que no lo aceptan, ¿no? Y dentro del grupo de los astrofísicos y de los físicos, que son teístas, como se le llama, ya que creen en un ser superior creador, ha salido muy buena información de parte de ellos, ¿no? Y por ahí anda dando vuelta un documental que se hizo, ya, donde participan estos cristianos, o no necesariamente cristianos, como dije, sino gente que cree en un ser superior, y ven el universo y la creación bajo esa perspectiva. Y es interesante que este documental muestra cómo Dios formó la tierra, la puso en el lugar preciso, ¿ya? Para que pudiera dar lugar a la vida, ¿sí? Eh, o sea, la tierra no es el centro del universo, ¿ya? Porque ni nuestro sol lo es, ni nuestra galaxia lo es, pero tampoco la Tierra es el centro de nuestro sistema solar, como se creía por muchos años, ¿no? De hecho, es el Sol, los planetas giran en torno al Sol. Pero este documental nos lleva a entender que aunque no es el centro físico del sistema solar, sin lugar a dudas la Tierra está en un lugar privilegiado, ¿ya? Así creo que, si no mal no recuerdo, se llama El planeta privilegiado, el documental. Eh, y es interesante cómo ellos van describiendo cómo el planeta Tierra está justo en el lugar preciso para que la vida pueda existir, ¿ya? Por eso en Marte
ni en Venus, que son nuestros vecinos, no existe la vida, ¿no? Y aunque intentan encontrar vida y de repente dijeron que en Marte habían encontrado algo así que parecía vida, pero vida así como en la Tierra, si existiera otro ser de otro planeta, viniera a la Tierra, no necesitaría llegar a la Tierra para darse cuenta cuánta vida existe en la Tierra, ¿no? Cosa que no existen en nuestros países vecinos. La Tierra entonces fue puesta en un lugar preciso, o sea, eso ya muestra que la vida es producto de una mente superior, de alguien superior, ¿no? Pero aparte de eso, pone a la Tierra en el lugar preciso, ya, bueno, y esto obviamente puede ser, cierto que suena a redundancia, pero es el lugar preciso en lejanía del Sol, ya, el Sol está justo para que la Tierra está justo para que el Sol nos sea un beneficio y no un enemigo, como sería la vida en un país más cercano como en Mercurio, ¿no? Entonces está justo ahí. El Sol nos es un amigo gracias al lugar en que está y obviamente también gracias a esa capita que nos rodea, ¿no? Que hoy día es conocida como la capa de ozono, la capa que filtra los rayos ultravioletas del Sol. Entonces, el Sol está en su lugar preciso. Si estuviéramos un poquito más lejos, la Tierra se congelaría. Si estuviéramos un poquito más cerca, la Tierra, o no la Tierra tal vez misma, pero si toda la vida se quemaría. ¿Ya? No podría existir. Pero aparte de eso, la Tierra está en un lugar tan preciso que el gigante Júpiter, ¿sí? El Júpiter, que es el planeta más grande, ¿no? Ellos dicen, este astrónomo dice que está pero en un lugar preciso para funcionar como verdadero, ¿cierto? Protector de la Tierra, de la cantidad de meteoritos que vienen, que pueden venir de otras galaxias o que vienen de acá mismo, ya, si no estuviera Júpiter ahí, todos esos meteoritos lo más probable es que chocarían con la Tierra y harían que en la Tierra no pudiera haber vida. Sin embargo, ahí está el gigantón protegiendo la Tierra. Ahí la mayoría de los grandes cometas chocan ahí y no logran pasar. O sea, la Tierra es un planeta privilegiado. Y eso va muy de la mano con lo que estamos viendo en Génesis, hermano. Muy de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que este ser que ellos describen como una mente superior, nosotros sabemos que es este ser supremo, nuestro Dios, un ser personal, un ser triuno, ¿ya? Este ser maravilloso que es nuestro Dios, que es el verdadero y único Dios, crea, ¿cierto? Ahora comienza a crear, ¿sí? Todo alrededor de la tierra, pensando en la vida que él está formando en la tierra. O sea, el centro de la mente de Dios es el planeta Tierra, ¿ya? Y por lo tanto comienza a todo a crearlo para que la vida se geste aquí en este planeta maravilloso en el cual vivimos, en el cual existimos y del cual nos hemos aprovechado y lo tenemos tan tristemente mal cuidado, ¿ya? Por eso, el primer versículo dentro de este grupo de versículos, versículo 3 adelante, el versículo 3, ya comienza a hablarnos de algo que es indispensable para la vida, y es la luz, ¿cierto? La luz. La luz, como lo vimos el lunes pasado, creado sin sol. El sol no existe, pero sí existe la luz. ¿Qué tipo de luz? No sabemos. Los científicos hablan de una luz cósmica, podría ser, podría no ser. El punto, como lo vimos la semana pasada, ya es que nosotros no estuvimos ahí, ni ningún ser humano estuvo ahí, y todo está siendo creado, por lo tanto, Dios todavía no le da el visto bueno diciendo ya, todo esto está probado, así que parta, ¿sí? Adelante. Dios recién está haciendo todo, está poniendo todo en su lugar. Sea como sea, esta luz era la luz que la vida necesitaba, ¿ya? Separó las tinieblas de la luz, ¿sí? Recuerden el énfasis que estamos dándole a esto, y no porque a nosotros se nos ocurra, no porque a mí se me haya ocurrido, sino porque la palabra de Dios nos muestra esto, ¿no? El énfasis, ¿cuál es? Es que todo esto está en la realidad de ese ser trascendente, de ese ser supremo, y aquí el ser humano no tiene nada que ver aquí, no puede meterse, es un terreno absolutamente fuera de nuestra capacidad, no solo intelectual, sino de nuestra capacidad de acceder a esa realidad, ¿sí? Y la idea entonces es comprender, hermanos queridos,
que esto es un terreno absolutamente divino. ¿Ya? Bienvenida mi hermana María, mi hermana Vicky. Este es un terreno absolutamente de Dios, ¿sí? De Dios. No hay reglas todavía, el Señor todavía no ha puesto las famosas leyes naturales que hoy día conocemos y que es desde, ¿cierto?, de estas realidades naturales que hoy día conocemos, es de donde la ciencia parte. A eso yo me refería la semana pasada, ¿sí? Para que lo dejo claro ahora, para que si que alguien lo malinterpretó, ya cuando yo dije que la ciencia parte de nada, ¿no? Nada, no en el sentido de la nada misma, sino que parte de una pregunta y sobre eso comienza a construir, ¿no? Todo. Pero obviamente, en este sentido de lo físico, parte de la ciencia de algo que ya está. De hecho, no hay ningún ser humano que sea creador por esencia, ¿ya? El ser humano puede crear cosas, pero siempre las crea de una base ya existente, ¿sí? De una base ya existente. Puede crear un maravilloso avión, ¿sí? Que pesa toneladas y es capaz de volar, ¿sí? Pero esos metales y todo aquello fue sacado de algo que ya existía, ¿no? Entonces, es el único ser, Dios, nuestro Dios, que crea de la nada. Donde nada había, desde ahí Él crea, ¿ya? Ahora, va a estar creando todo, como lo acabo de decir, pensando en la tierra, porque es el lugar donde Dios va a producir la vida y de una forma específica la humanidad, que es el clímax de su creación, la cúspide de lo que Él crea. Entonces, seguimos leyendo. El versículo 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Volvemos a decir eso y me es necesario recalcarlo, hermanos queridos, ¿ya? Sé que lo dije la semana pasada, pero es tan importante volver a recalcarlo. Hermanos, ¿cómo día y noche? Si para nosotros el día y la noche dependen del sol y la luna, ¿no? En su esplendor del sol más que de la luna, ¿ya? Del sol. Sin embargo, aquí, sin que hubiera sol, sin que hubiera luna, porque todavía el Señor no las crea, ya el Señor ha producido noche y día, ¿ya? Versículo 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí termina el Señor el primer día, ¿sí? El primer día. Versículo 4, cuando el Señor crea la luz, porque las tinieblas ya estaban, ¿sí? Las tinieblas ya estaban, lo que el Señor crea es la luz, ¿ya? En el versículo 4 dice que la luz era buena, lo que Dios creó era bueno en el primer día, ¿ya? Era bueno. Bien, ahora, versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, ¿sí? Y fue así. Aquí obviamente ya está, ha comenzado el segundo día, el Señor sigue trabajando y ahora hace una expansión en medio de las aguas, ¿ya? En medio de las aguas. Versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Ahí está clarito lo que el Señor crea, y los cielos, el cielo nuestro. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo, ¿ya? Aquí en el segundo día, ¿sí? En el segundo día, el Señor muestra que hizo esta expansión que todavía nosotros conocemos como cielo o los cielos, ¿sí?
¿Qué cielos? Recuerden que aquí ya está enfocado en la tierra. No está hablando del espacio sideral. Ahora está hablando, todo lo que está creando lo está creando con la perspectiva de la tierra, ¿ya? Del planeta nuestro, de la tierra. Por lo tanto, aquí se refiere a qué cielo, a este, al cielo que nosotros conocemos, nuestro cielo inmediato, donde vuelan las avecitas, donde hoy día vuelan los aviones, ¿no? Donde vuelan nuestros cometas, ahí, ese cielo, ahí lo creó en el segundo día. Ahora es interesante, hermanos, que aquí dice que el Señor hizo esta expansión separando las aguas. Y es obvio que lo que se nos trata de decir aquí, que habían aguas arriba y habían aguas abajo. Las que están abajo, ¿cierto? Vamos a verlo. Versículo 9. ¿Sí? Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Se dan cuenta? Este ya es el tercer día, pero es importante leer eso para entender de que las aguas del día anterior, del segundo día, son, entonces, en este caso, las de la tierra, las que están en la tierra, y las que están sobre la tierra por sobre la expansión, por sobre el cielo. De aquí se ha llegado a creer, ¿sí? Se ha llegado a suponer que antes que viniera el diluvio, habían aguas, ¿sí? Habían aguas por encima del cielo. Muchos también han dicho que eran nubes. También podría ser, ¿ya? ¿Por qué nubes? Porque usted sabe que las nubes son agua, agua evaporada, en vapor. Podrían ser nubes. Pero lo interesante es que habían ya, ¿cierto? Había ya una clara distinción entre aguas sobre la expansión y debajo de la expansión, o sea, en la tierra. Esta expansión separaba estos dos lugares donde se habían separado las aguas. Aparentemente podría ser no nubes, sino literalmente aguas. Entonces nuestra mente va a decir, pero ¿cómo? Si hubieran aguas arriba, por la gravedad las aguas caerían, ¿no? Caerían, obviamente. ¿Sí? Lo más probable entonces es que tendrían que haber sido nubes, porque las nubes no botan el agua, excepto cuando llega en un momento específico las nubes eliminan o se transforman en agua, ¿no? El punto aquí, hermanos, que volvemos a nuestra base. Todo lo que nosotros podamos hoy día pensar sobre esto manifestaban dos cosas. Cosas que están dichas y cosas que nosotros podemos suponer. ¿Sí? ¿Qué está dicho? Que habían aguas sobre la expansión y las aguas que estaban en la tierra. ¿Sí? El resto es conjetura nuestra, son conclusiones nuestras. Y aquí podría venir la mente inquisitiva y decir, pero ¿cómo el Señor no es claro? ¿No? Yo creo que el Señor está siendo muy claro. El problema es cómo nuestra mente razona. ¿Por qué? Porque nuestra mente se basa en lo que ya conoce, ¿no? Y esto es algo que ocurrió antes de que existiera el ser humano, como lo hemos enfatizado y lo hemos sobreenfatizado, porque es muy importante enfatizarlo. Todo esto ocurre aún antes de las mismas leyes naturales. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Existía la ley de la gravedad? Tal vez sí, tal vez no, tal vez existía de forma diferente, no lo sabemos. Pero recuerden que el ser maravilloso, el creador, nuestro Dios, Él está desarrollando, ¿cierto? Su arte maravilloso, creando. Por eso el capítulo 1 de Génesis nos muestra a un ser trascendente, a un ser maravillosamente glorioso, fuera de todos los ajustes humanos, más allá de lo que yo pueda entender, pensar, esperar e incluso pedir. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 20, él es poderoso para hacer las cosas mucho más, ¿sí? Sobreabundantemente de lo que pedimos, de lo que creemos, de lo que pensamos. Este es nuestro Dios. Ese Dios que describe Pablo en Efesios 3:20 es el Dios de Génesis 1. Es el Dios de Génesis 1.
Y en Génesis 1, entonces estamos viendo esto. No sabemos exactamente, pero podemos creer, sin lugar a duda, que en esa realidad sí había agua alrededor de la tierra. ¿Sí? ¿Cómo Dios la mantenía ahí? Él es Dios, Él sabe cómo lo hace. ¿Ya? Lo interesante, hermanos, es que si hubiese sido así, ya pudo haber sido claramente esa agua la que impedía o la que impediría cuando Dios va a crear el sol, de que el sol, ¿cierto?, pueda llegar con toda su fuerza al planeta Tierra para, y si eso ocurriera, no hubiera posibilidad de existir la vida. Entonces, Dios pone esa agua, ¿no? Eh, Vuelvo a decir, aquí, en esto sí que estamos, yo estoy conjeturando, no puedo asegurar nada. Y nuestras mentes tienen que estar tranquilas, reposando en qué? En el conocimiento que hoy día tenemos de Dios, de saber que Él sabe cómo está haciendo estas cosas y las está haciendo en su plena sabiduría, en su plena bondad, en su pleno amor, pero también lo está haciendo bajo la perspectiva de que Él es Dios. Él es Dios, es el creador. ¿Ya? Bien, entonces tenemos aguas arriba de la expansión de los cielos y debajo de la tierra. ¿Ya? Y eso ocurre entonces en el segundo día. ¿Ya? Versículo 8 dice, llamó a Dios la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Ya? Lo interesante es que también se viene repitiendo esto. ¿Ya? E hizo Dios, luego dijo Dios, versículo 6, y al final del versículo 7, y fue así. Ya se vienen repitiendo algunas frases, ¿no? Como por ejemplo, Dios dijo, ¿ya? Luego, y fue así, ¿sí? Y fue así, ¿ya? Y fue así. Entonces, volvamos ahora al versículo 9, tercer día. Comienza el tercer día. Dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, ¿ya? Ahí está la diferencia con las aguas que están sobre la expansión. Y descúbraselo seco. Y fue así. Aquí de nuevo se repite la frase. Dijo Dios y fue así. ¿Ya? Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Por lo tanto, ahí están ya, ya en existencia los mares como los conocemos hoy. ¿Sí? Y estamos conociendo la tierra seca o la tierra como la conocemos hoy también. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Aquí está la otra frase que se está repitiendo, ¿no? El versículo 4. Vio Dios que la luz era buena. Buena. Se sigue repitiendo entonces esta idea de que lo que Dios crea es bueno. Versículo 11, ¿ya? Después dijo Dios, ¿sí? Produzca la tierra hierba verde, ¿sí? Hierba verde. Fíjense que estamos en el tercer día. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, dijo Dios, y fue así. Ahí se repite. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Noten bien, aquí hay otro desajuste con la ciencia. ¿Cuál fue el primero que nos encontramos? Luz sin sol. ¿Sí? Luz sin sol. Ahora viene el otro. Eh, Plantas, vegetación sin sol. Pero si a mí me enseñaron, ni me acuerdo si fue en séptimo, octavo, en primero medio, pero por ahí me enseñaron las ciencias naturales. Y mi profesor y mi profesora me dijeron y me recalcaron que las plantas verdes existen gracias al sol.
el sol, el agua, la tierra. Sin el sol las plantas no existirían. Sí, todo el sistema de la clorofila, todo eso maravilloso que Dios creó. Y Dios las crea en el tercer día. Ya, hierba verde, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que produzcan semilla. ¿La semilla para qué es? Para que se sigan reproduciendo. Tercer día, sin sol. ¿Ya? Ahora, obviamente, nosotros podemos decir, pero estaba la luz que Dios había producido. ¿Sí? Volvemos a este tema de esta luz, que para nosotros es un misterio. Pero esta luz era suficiente para que la naturaleza verde, ¿sí?, la vegetación pudiera tener existencia antes que apareciera Don Sol, el señor Sol. ¿Ya? Volvemos a decir, Dios está creando y todo está dependiendo directamente de Él. Él está sujetando todo, está formando, está moldeando todo. Nada se sale de su control, nada. ¿Ya? Y Él es quien sustenta todo. Noten bien, mis amados hermanos, que después de que veamos toda esta creación, la Biblia nos enseña más adelante que Dios sigue siendo el sustento de todas las cosas. No solo el creador, sino también el sustentador. O sea, Dios creó todo, pero también lo sustenta. Mi hermana Patricia. A lo mejor es de ignorancia. ¿Pero quién escribió Génesis? Ya. Sí, Y lo sí, otro, dígame. antes de la creación el Señor había creado entonces el lenguaje porque le puso nombre a todo. Sin duda, sin duda. Por supuesto. El lenguaje, bueno, partimos por la segunda, su segunda aseveración, que está muy bien, más que una pregunta, una aseveración, porque es así. Ya, mi hermana Pati, el tema es justamente, Dios está nombrando a todo, lo está llamando por su nombre, por lo tanto, sí, Dios, sin lugar a dudas, ya tiene un lenguaje, que es también el lenguaje con el cual se va a comunicar con su futura creación máxima, que es el ser humano. Y con respecto a la primera pregunta, ya, eh, el, claramente, hermana, se ve que, a ver, eh, si Dios es el creador, ¿no? En este caso, eh, obviamente él tiene el concepto de todo lo que está, de lo que está creando, ¿ya? Y se me olvidó, ¿cuál era la primera? ¿Cuál era la primera? Para no carrilearme. ¿Quién escribió Génesis? Eso. Ya me voy a carrilear y después me iban a pillar en el estudio grabado. Gracias, mi hermana Pati. Eso tiene una respuesta, ¿ya? Siempre se ha creído que es Moisés, excepto que algunos que hoy día son estudiosos, aparte del tema bíblico, ¿no? Del tema cristiano, que dicen que no fue Moisés, pero creemos firmemente que fue Moisés. Es la tradición judía israelita que fue Moisés el que escribió Génesis, ¿ya? Dirigido obviamente por Dios, como cada escritor de la Biblia, ¿no? Y al decir ser dirigidos por Dios, mi hermana Patti, y para todos mis hermanos, ser dirigidos por Dios no significa que Dios dictó las palabras, sino que guió al hombre dándole conocimiento y la capacidad de poder ir entendiendo lo que iban a escribir. Por lo tanto, todo esto es una revelación de Dios, ¿ya? Es una revelación de Dios, en este caso a Moisés, para que Moisés lo escriba. De la misma manera como fue una revelación el libro de Apocalipsis para Juan. Así que eso, mi querida hermana Patti. Espero haber respondido las dos cositas, ¿cierto? Los dos puntos. Si no, me vuelve a levantar la manito y vuelve a preguntar. Gracias, gracias. Bien, mi hermano Marcelo citó Hechos 17 al apóstol Pablo, creo, ¿cierto? En el Areópago. En él vivimos, ¿cierto? Eh,
Ahí está, Hechos 17:20, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Qué mejor descripción de que toda la creación está sustentada también por él, ¿ya? Entonces, Dios aquí está sustentando, Dios está creando y a la vez está sustentando. Por lo tanto, todo lo que él diga que existía y que existió ahí, es posible. Es posible bajo su poder, bajo su realidad, no bajo la nuestra. Porque nuestra realidad no es así, no funciona así. Por eso está el problema, cómo Génesis 1 ha sido tan criticado por algunos científicos, no todos los científicos, ya, especialmente los científicos ateos, ¿no? O sencillamente científicos honestos, ya, sinceros, que no les encaja Génesis 1 con lo que ellos entienden cómo fue creado el universo y cómo fue creada la Tierra, que ustedes saben que aunque no es una ley, se sigue enseñando en los colegios como si fuera una ley, y me refiero a la famosa teoría de la evolución. No es una ley, pero se enseña, a mí me lo enseñaron y me dijeron que era teoría, pero para mí era ley. Ya, nunca me enfatizaron, jamás mis profes me dijeron, miren chiquillo, mira Pablo, esto es una teoría, no es una ley. Si a mí me hubieran recalcado eso, yo hubiera crecido sin ningún problema con Dios. ¿Por qué? Porque, es una teoría, todavía no se comprueba completamente, pero a mí me la enseñaron con el título de teoría, pero me la metieron en mi mente como si hubiese sido una ley. Lamentablemente. Entonces, claro, la ciencia humana, en este sentido, parte de lo que nosotros hoy conocemos, entre otras cosas, las que sí son leyes naturales, como la ley de la gravedad, ¿cierto? Como que las plantas necesitan del sol, etcétera. Incluso los mares están muy condicionados por la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que la ciencia sana ha ido descubriendo, porque eso es lo que hace la ciencia. La ciencia no crea, la ciencia va descubriendo. Esa es la idea del científico, ¿no? Ir descubriendo el porqué de las cosas. Bien, así que aquí volvemos a decir, no hay sol y sin embargo hay vegetación. Gloria a Dios, nuestro Dios sustentando la vegetación. ¿Cómo lo hizo? ¿Directamente o a través de la luz que ya había creado? No sabemos, pero sí sabemos que todas estas plantitas ya estaban vivitas y con la capacidad tremenda de reproducirse por su semilla y reproducirse según su género, ¿ya? Y por medio del género iba a poder manifestarse un árbol, un manzano, ¿ya? Un manzano original, pero ya tenía en su ADN la capacidad de diversidad, ¿sí? Entonces, con el tiempo, esa maravillosa diversidad que Dios puso ahí, dentro de esa especie, ¿no? No que se iba a pasar, que de árbol de manzana iba a pasar a ser un lagarto, no. Iba a seguir siendo un árbol, iba a seguir siendo manzano, pero la diversidad se iba a manifestar ¿en qué? En que iba a haber una manzana jaspeada, iba a haber una manzana verde, iba a haber una manzana roja, iba a haber una manzana muy verde, otra menos verde, una muy roja, otra menos roja, y aquí sale la cantidad de manzanas que hoy día tenemos, ¿no? La pink, la fungi, parece que la fungi, y un sinfín de otras, ¿no? Lo maravilloso de la creación de Dios. Entonces, eso es lo que Dios está produciendo aquí. Lo primero que produce es cada especie, cada creación en su estado original. Y luego de aquí, ¡pum!, la diversidad maravillosa que hoy día conocemos y en la cual nos podemos deleitar. Bien, esto fue el tercer día. Sigamos, versículo 14, vamos con el cuarto día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Luego dijo Dios, fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche,
y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. En el día cuarto, el Señor crea las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Es el día en que Dios, de una forma absolutamente gloriosa y sobrenatural, plasma su maravillosa creación en el universo completo. Y aquí en los cielos también se está refiriendo al universo completo, ¿no? Las estrellas, imagínense. O sea, en el cuarto día Dios pobló el universo, por así decirlo, ¿no? Lo hizo una población grande, tan grande, hermano, que hoy día somos impactados por lo glorioso de este universo. Ya, no me recuerdo si el lunes pasado hice mención de esto, pero valga la redundancia, mis queridos hermanos. Hoy día tenemos acceso. Miren, hay gente que se pierde el tiempo viendo, no sé, videos en YouTube de cagüines, de cuestiones medias raras, que ni edifican en vez, ¿ah? De política, exactamente, de política, le leí los labios, de política y tantas cuestiones que no sirvan para nada, hermano, no, para nada. Hay gente tan sensacionalista, en fin. Y no aprovechamos esos videos maravillosos que nos muestran, ¿cierto? Lo glorioso del cielo, del universo. Hace poquito, de hecho, hoy día la vi. Hoy día vi una foto de una galaxia media celeste que fotografió el famoso satélite el Hubble. Maravilloso, hermano. Cuando uno ve fotos que han sacado estos enviados humanos, ¿cierto? Las maquinitas, uno se encuentra con cada color, cada figura. Hermoso, hermanos. Y son lugares que están inalcanzables para nosotros. Están a millones y millones de años luz. ¿Sí? Eh, y sin embargo, Dios ha permitido a la ciencia, ¿sí? A la tecnología, regalarnos estas fotos del universo. Bueno, en el cuarto día Dios hizo eso, ¿sí? Hermoseó el universo, el famoso cielo sideral, por así llamarlo. Ahora, esto también choca con el tema de la ciencia, porque la ciencia dice que yo estoy viendo una especie de foto de una estrella. De hecho, yo puedo estar viendo una estrella ahora y esa estrella ya se murió. Pero como sigue la imagen viajando a través del tiempo y del universo, me llega ahora a mí, pero ya tal vez ni exista, ¿sí? Tal vez ni exista. Entonces dicen, ¿cómo se pudo haber creado la estrella en el cuarto día y que los hombres la hayan visto? Volvemos al mismo punto, ¿sí? Eso es lo que nosotros entendemos como la física, ¿sí? La astrofísica, ya, bajo esta perspectiva de nuestra realidad de hoy. Pero aquí estamos hablando de esa astrofísica más allá de nosotros, la del creador. Dios sigue creando libre de cualquier ya conocimiento, de cualquier ley natural del universo, porque Dios todavía no termina lo que está haciendo aquí en la tierra y para la tierra, ¿ya? Y para la tierra. Esto es muy interesante, porque ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo, este soy yo. ¿Sí? Este soy yo. Tu Dios, soy yo. Este tremendo ser fuera de absolutamente cualquier capacidad humana de entender o de conocer, fuera, más allá de cualquier capacidad humana. Bien, crea por lo tanto el sol, la luna, que hoy día nosotros sabemos que es el reflejo, su luz es el reflejo del sol, crea las estrellas, la hermosea, hermanos. Ahora las puso ahí para que se enseñorearan. El sol, ahora sí, el sol nos da, ¿cierto? O va de la mano con el día. La luna y las estrellas van de la mano con la noche. ¿Por qué? Porque en el día no se pueden ver por la capacidad de luz que nos irradia el sol. ¿Ya? Pero sabemos que siempre están ahí, ¿sí? Sin embargo, ya pasan a ser parte de lo que nosotros vemos como seres humanos en el día y en la noche, ¿sí?
El sol ahora pasa a ser la fuente de luz, ¿sí? Y la fuente de calor. Ahora, en el cuarto día. La luna ahora pasa a ser, ¿sí?, la que va a influir sobre los mares, sobre los océanos y sobre las corrientes, hermanos queridos, de los océanos, ¿ya? Los océanos son verdaderas autopistas subterráneas, submarinas. Y esas autopistas, ¿cierto?, submarinas, son las que permiten que no se muera lo que está en el mar, que no haya, ¿cierto?, que no se transforme en un lugar de agua de muerte, aparte de lo salado, ¿no? Son las dos cosas que se mezclan, más importantes. Me imagino que tal vez algún científico dirá, hay más, pero son las más alcanzables para nuestra mente común, ¿no?, que no somos expertos. La sal, la salinidad por un lado, pero también esas autopistas submarinas de corrientes que van manteniendo, ¿sí?, puro el mar. Porque imagínense, toda la sociedad humana va al mar, o la mayoría, no toda, pero sí la mayoría, ¿ya? Si no fuera por esto, hermanos, el mar estaría podrido, ¿no? Aparte el tema de la evaporación también, ¿no? ¿Qué nos muestra esto? Que aquí desde el cuarto día la luna pasó a ser parte radicalmente importante para que todas estas realidades de nuestros océanos existan. Se ha descubierto un vínculo entre la luna, ¿cierto?, y las subidas de mar, las bajadas de mar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en el cuarto día, hermanos, Dios crea esto maravilloso. Ahora, ¿cómo afectan las estrellas a nosotros? ¿Cómo nos afectan? Las estrellas directamente no tienen una mayor injerencia en nosotros, pero sí nos deleitamos al verlas. Sí nos deleitamos al saber que están ahí. Y nos deleitamos por la grandeza, ¿sí? Justamente como comparte mi hermano Marcelo, el Salmo 19, los cielos, ¿cierto?, cuentan la gloria de Dios. Y algo más puso mi hermano, los cielos también tienen verdaderas autopistas, donde se mueven las aves en su etapa migratoria. Gracias, mi hermano. Sí. Entonces, bueno, eso va para el día que viene. Cuando Dios crea las aves. Dios, como leí la primera parte, pensé que había citado el Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ya. O sea, nosotros vemos el cielo y vemos la grandeza de Dios. Si David y los hombres de la antigüedad podían mirar el cielo y regocijarse y saber que Dios había creado eso, ¿ya? ¿Cuánto más nosotros que tenemos la capacidad por la tecnología de ver mucho más allá de lo que ellos vieron? Por eso es muy bueno, hermanos, cada cierto tiempo, si usted tiene el tiempo de viajar a algún lugar donde no haya tanta luz citadina, urbana, ¿sí?, y apagar las luces del auto y mirar para arriba, es un buen ejercicio para un cristiano, hermanos. Una cristiana es un buen ejercicio porque ahí se ve la grandeza de Dios. Ahora, si no se tiene esa posibilidad, no hay ningún problema, ¿ya? Pero de repente se da. Si estuvimos en Pedregal y sabes que volvimos de tener una linda cena del Señor en Pedregal con nuestra hermana Patricia y los hermanos de allá. En el camino, el hermano Marcelo, veníamos con el hermano Marcelo, apagó las luces del vehículo, miramos para arriba y vimos ese cielo fantástico, maravilloso. ¿Cuántas veces los que tuvimos la oportunidad de ir al interior, hacia la precordillera, en la primera región, lo mismo, ¿no? Así que el cuarto día también es un tremendo regalo de Dios para que el hombre lo disfrute. A eso vamos a llegar, hermanos. Al final, el que va a disfrutar todo esto, ¿ya?, no es Dios mismo, sino es la cima de su creación. Pero vamos por partes. Muy bien. Versículo 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Se sigue repitiendo la frase, dijo Dios, la frase, fue así y bueno, era bueno. Ahora sí, versículo 20, con respecto a lo que decía mi hermano Marcelo sobre las aves. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.
y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra, ¿no? Obviamente dicen la tierra, porque las aves necesitan parar en la tierra, vuelan y necesitan parar, ¿ya? Incluso hasta las aves marinas, ¿sí? Necesitan de la tierra, a eso se refiere, ¿no? Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Hermanos queridos, aquí se producen los primeros seres vivientes animales como los conocemos. Aves acuáticas, perdón, animales acuáticos y animales aéreos o aves, ¿sí? Aves. ¿Saben lo maravilloso de esto, hermanos queridos? Es que Dios crea, y esto va de la mano de una pregunta que hacía el hermano Norman el lunes pasado, ¿no? ¿Cierto? Porque él hacía alusión de que Dios dijo, pero había un diseño. Claro que sí, ¿no? Estaba ese diseño. Dios habla y la expresión de su palabra está mostrando, ¿cierto? La realización de su voluntad, y su voluntad es basada en el diseño que él tiene. Él dice que se cree el pez, por ejemplo, ¿no? Sean hechos los peces. ¡Pum! Se produjo, ¿cierto? Se produjo el pez y el pez ya venía con el diseño. Venía con escamas que le iban a permitir nadar sin ningún problema y que no se le metiera el agua. Con, ¿cierto? Estas cositas que nosotros no tenemos, ya, ayúdenme, branquias, ¿no? Las branquias, ¿sí? Para poder vivir ahí en el mar, porque ellos, excepto los anfibios que viven mitad tierra, mitad agua, ¿ya? Pero los peces no son anfibios, ¿sí? Y ellos viven absolutamente dependientes del agua, ¿ya? Y ese pez, ¿cierto? Sus ojos, su boca, cada parte del pez, Dios dijo, y bajo ese diseño maravilloso, se creó el animal perfecto para poder habitar en las aguas. Mi hermana Miriam. Sí, tengo una consulta. ¿En qué minuto existieron los dinosaurios? Mire, yo estaba viendo unos videos de la creación y hay un video donde aparece la caída de Lucifer. Ahora, yo no lo he leído en la Biblia, no sé si será bíblico o no. Y ahí el video mostraba la caída de Lucifer con los ángeles caídos y mostraba que cuando Lucifer cayó a la tierra, cayó como fuego. Y eso destruyó a los dinosaurios. Entonces digo, y de ahí el Señor creó todo lo que estamos hablando nosotros. ¿Es tan así o es solo una fantasía de la persona que lo publicó? Pero ¿en qué minuto es la existencia de los dinosaurios? Esa me pregunta. Ya, mi hermana. Esa pregunta vale 7 lucas. No, hermano querido. Buena pregunta, mi hermana Miriam. Lo primero que hay que entender sobre los dinosaurios es que se nos ha metido una información ya tan descabellada sobre los dinosaurios y nosotros nos la tragamos completita. ¿Sí? Yo y la Muri hemos visto todos los Jurassic World. ¿Ya? Todas las películas de Jurassic World, todas. Así que estamos expertos en dinosaurios. Pero cada vez que yo he visto una película con la Muri sobre eso, yo le he dicho a la hija, mira, no todos los dinosaurios que nos dicen que existieron, existieron. Solamente hay una pequeña cantidad que han sido descubiertos y que no los podemos negar, ¿no? Pero incluso no sabemos ni cómo eran externamente, ¿sí? Hay una ciencia que tiene que ver con dibujo, con toda esta cosa, le llaman ciencia, no sé, no me consta que sea ciencia, posiblemente sí, ¿ya? Que se encarga de rehacer. Dicen este acá, está allá, la mandíbula aquí. Tuvo que haber sido así, ¿ya? Tuvo que haber sido así. Y es de ahí donde nosotros sacamos la imagen, por ejemplo, de un T-Rex, de un tiranosaurio Rex, ¿no? Patitas cortas, ¿no? Patitas cortas, ¿ya? Con la larga, ¿cierto? Su gran fauce. Años atrás salió
una nueva teoría de cómo pudo haber sido el Tiranosaurio Rex y no era tan igual como nosotros lo conocemos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos queridos? En primer lugar, la cantidad de dinosaurios que se nos dicen que salieron álbumes, hermanos, salieron álbumes. Los niños los compraban, ¿no? Una cantidad de como 100 dinosaurios. De esos 100, ya ni la mitad eran reales. El ser humano se ha inventado una cantidad increíble, porque todo un boom con respecto a los dinosaurios. Lo primero, ¿ya? Lo primero. Entonces hay que partir por eso, ¿por qué? Porque claro, ¿en qué momento nacen esa cantidad de dinosaurios, no? No son esa gran cantidad de dinosaurios. Son una cantidad reducida en comparación a la cantidad que nos han metido. Hollywood, ya los malos científicos, ¿sí? Tratando de apoyar, ¿sí? Y de ojalá llegar lo más pronto posible con la teoría de la evolución, ¿no? A que sea ley. Y de eso, hermanos, hay una cantidad de falsas cuestiones que han salido. Ya, por ejemplo, el famoso hombre de Cromañón, a mí me lo enseñaron. Y resulta que después de unos añitos que me lo enseñaron, sale en la noticia que había sido un fraude. ¡Qué tremendo, hermanos! Un fraude. Enseñado por 40 años como real. Aquí está, los científicos decían, este es real. Y de repente, ¡pum! Era pues todo un montaje, hermano. O sea, hay que ser bien cuidadosos con lo que le creemos a los susodichos científicos, ¿ya? Obviamente, vuelvo a decir, hay dinosaurios que sí, es imposible que no se reconozcan porque se han encontrado claramente no solamente partes, sino mucha parte del cuerpo. Entonces, de ahí se puede deducir que existieron. Bien, dicho esto, hermanos, lo segundo que tenemos que decir con respecto a los dinosaurios, ¿ya? Es que también por lo que hemos logrado ver, ya eran bastante grandes, ¿sí? Bastante grandes. Eso sin lugar a dudas. Mi hermana Miriam, ¿quiere acotar algo? Ah, no, se me quedó pegada su manito en la. Ya, ahí sí. Entonces, nosotros decimos, a ver, ¿cómo? No nosotros, algunos cristianos, cuando salió todo esta cuestión explosiva de los dinosaurios, los cristianos empezamos a preguntarnos, ¿dónde metemos a los dinosaurios? ¿Dónde los metemos? De hecho, ¿estuvieron en el arca? Imposible, dicen algunos, si el cuello largo medía no sé cuánto, ¿cierto? Partiendo, ¿no? Imposible. Ahora eso lo vamos a ver después en el diluvio, pero un adelantito. Hermano, no podemos entender, o sea, deberíamos entender de que el cuello largo no nace gigante, nacen de huevos. Por lo tanto, un dinosaurio fácilmente puede haber caído recién nacido en el arca, sin ningún problema. ¿Sí? Porque no estamos hablando del cuello grande, largo, grande, ¿sí? Sino pequeño, ¿ya? Pero eso es otro punto. Entonces, ¿dónde metemos a los dinosaurios? Y eso, hermanos, ha ocurrido cada vez que la ciencia, ¿sí? En la ciencia explota algo nuevo que se descubrió, ¡pum! ¿No? Y los cristianos nos asustamos, ¿sí? Y comenzamos a buscar alguna explicación. Y buscando esa explicación, nos pasamos por encima de la palabra y comenzamos a inventar cosas, ¿ya? Porque no son nada más que cosas inventadas por nosotros, porque la escritura nada dice al respecto, ¿ya? Para que encajen con la escritura. Y así no nos traten de tontos, de anticientíficos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos tiene que haber enseñado la historia, mis hermanos? A nosotros los cristianos. Nos tiene que haber enseñado de que muchas veces la ciencia, ¿sí? Lanza un descubrimiento, ¿sí? Pero que ese descubrimiento, tal vez con el tiempo, la perspectiva va a cambiar porque eso ocurre y ha ocurrido muchas veces, como por ejemplo lo que yo les acabo de explicar sobre el hombre de Cromañón. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Lo mismo ocurrió al final del siglo XIX, hermanos, ya en los años 1800, lo que se conoció como la alta crítica, ¿ya? Teólogos que comenzaron a decir que, por ejemplo,
Ya, dentro de ellos están los que decían, como le respondía mi hermana Patricia en delante, de los que decían que Moisés no había escrito el Génesis ni el Pentateuco, ya, que había sido escrito muchos años después de él, ya. Pero lo más terrible es que esta gente comenzó a desmentir muchas cosas de la Biblia, especialmente las cosas sobrenaturales. Se rieron, ¿cierto? Según ellos lo que estaban queriendo hacer era quitarle las cosas mentirosas, las mentiras a la Biblia, y se transformó, hermanos, en una explosión donde una cantidad de teólogos cristianos, especialmente estudiantes, ya se basaron y creyeron cosas como esa. Por ejemplo, desmintieron el libro de Daniel por años, porque decían que el rey Belsasar no había existido. Años, años y años. Se empezó a enseñar en las grandes universidades, especialmente las alemanas. ¿Sí? Y después de años en que daban firmado, no, es que esto está firmado, Belsasar no existió, ¡puc! Las rocas comenzaron a hablar, las piedras comenzaron a hablar, la arqueología. Se encontró un arqueólogo, ¡pum! ¡Oh! Aquí está el nombre de Belsasar. Sí existió. Fue rey, ¿cierto? Descendiente del famoso Nabucodonosor. Sí existió. Y todos esos libros que se produjeron en contra de la Biblia, en contra de Daniel, ahí quedaron. Porque libros de estudio, de teología se levantaron. Entonces, hermanos queridos, lo segundo es que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿ya? Y aprender de la historia, ¿ya? Con respecto a las cosas de la ciencia. Perdonen que me extienda un poquito, pero la respuesta, mi querida hermana Miriam, y para todos mis hermanos, no puede ser tan así rápida. Tiene que explicarse bajo esto, ¿ya? Así que eso es lo segundo. Lo tercero ya es dónde metemos a los dinosaurios. Hermano Marcelo. No, es que me gusta lo que decía, lo que Dios le dijo a Job en el capítulo 38, verso 2, cuando justamente, como dice usted, cuando la ciencia, ¿no es cierto?, quiere tratar de explicar cosas que en nuestra mente humana es imposible de poder dar entendimiento a tanto poder de Dios, pues. Cierto. Es como, escuché una vez ahí a un predicador que decía, es como tratar de meter el mar en un dedal, el tratar de entender a Dios, Sí. es cosa imposible. Sí. Pero en Job capítulo 38, verso 2 dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Uh-huh. Y yo creo que eso encaja muy bien con los científicos. Sin duda, sí. Y con los teólogos cristianos. Exacto. Que se venden a todo esto, ¿no? Sin duda. Gracias, mi hermano Marcelo. El punto de dónde encajamos, mi hermana Miriam, a los dinosaurios, ya va de la mano con este reportaje que usted vio. Ese reportaje que usted vio tuvo de boga mucho tiempo, ¿ya? Y ellos dicen que entre Génesis 1 y Génesis 1:2 hay una brecha. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y luego dicen, y la tierra estaba desordenada. Y aquí viene lo que yo compartí con ustedes la semana pasada. Viene el pensamiento, estaba desordenada y vacía. O sea, ¿cómo un Dios perfecto puede crear algo desordenado y vacío? ¿Ya? Entonces dice, aquí hay una brecha. Algo ocurrió entre Génesis 1, donde Dios crea todo perfecto, y Génesis 2, donde hay caos, donde está todo desordenado, todo vacío, donde hay tinieblas, ¿sí? Entonces, ahí dicen, algo ocurrió. Y ahí, mi hermana Miriam, es donde meten la caída del diablo. O sea, Génesis 1, crea Dios todo. Cae el diablo, viene a la tierra y deja la escoba, como decimos chilenamente, ¿no? Deja la escoba y ahí, después de dejar todo terrible, ya Dios tiene que volver a ordenar todo el versículo 2. Como yo lo expliqué la semana pasada, hermanos, eso no es la idea de la Biblia. Desordenada, vacía, tinieblas, no habla de esto. Habla de que el Señor creó el lienzo y ahora va a comenzar a poner cada cosa en su lugar. Creó la materia, por decirlo así, ¿cierto? La materia, la base prima. Esa es la idea del versículo 2. No que estaba desordenado porque Dios creó algo desordenado y vacío. ¿Ya? El concepto es otro. Y dentro de esta teoría, mi hermana Miriam, que la verdad para mí no es ni teoría, ahí es donde dice, ahí es donde se metieron, ahí metemos los dinosaurios. Y ahí tenemos todo solucionado. ¿Sí? Pero, en primer lugar,
en ninguna parte de la Escritura nos da esa idea. Segundo, decir que hay una brecha entre el 1 y el 2 es pura ocurrencia humana, nada más que eso. Tampoco, no tiene absolutamente ninguna base, ninguna, hermana querida, ninguna. ¿Ya? Por lo tanto, de nuevo nos quedan los dinosaurios dando vueltas por ahí. Mano Marcelo, antes de dar... No, justamente con respecto a esa brecha que usted dice que hay entre el 1 y el 2, hay predicadores que incluso, imagínense las cosas que llegan a decir de que Dios había creado otro Adán antes y justamente en ese lapso, entonces, y hacen toda una teoría, toda una predicación incluso con respecto a eso, y yo digo, pero ¿cómo? Si es cosa de leer nomás, o sea, tratamos como de darle no sé, una ayudadita a Dios de que, es que los científicos dicen esto, entonces aquí metemos esta otra parte. Oh, qué terrible, hay que tener mucho cuidado con lo que se ve y se escucha. Ah, sí, mi hermano Marcelo. Miren, es por eso que la iglesia hoy día están como están. ¿Por qué? Porque estas personas se entusiasman por encontrar cosas, ¿sí?, que la Biblia sencillamente no quiere mostrar. Pero ellos quieren encontrar, según ellos, profundidades, secretos. Y ellos leen algo, oh, este es un secreto. Y se le imaginó a ellos y ellos dicen, no, es una revelación de Dios. Y pierden el tiempo en inventarse cada cosa como esta, en vez de estar profundizando en lo revelado claramente, especialmente en la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Ahora, esto también es producto de muchos cristianos que van a la iglesia. Hermanos, vamos hoy día a compartir sobre la crucifixión de Jesús. Ah, ya lo mismo. Es lo mismo de siempre. Ya me van a hablar de Jesús, su muerte. Sus odichos cristianos, ¿no? Entonces dicen, me voy a ir a la iglesia ya porque ahí hay un tremendo maestro de la palabra. Nos enseña cosas así que, no sé, del griego, del hebreo, nos habla de cosas. Miren, aquí ocurrió esto, este otro. No. O sea, sensacionalismo. Nada más que eso. No. Y con todo el respeto a mis queridos hermanos que tal vez caigan en esto, hermanos, porque no los estoy criticando y estoy criticando esas deducciones y todos esos enfoques que tienen, solo es basura. Y que el enemigo se encarga de usar esa basura más encima para dividir más al pueblo de Dios, más de lo que está, y más encima llevarnos a una pobreza espiritual tremenda, porque la Biblia fue dada para que conociéramos a Dios, para que nos regocijáramos en su grandeza y en la obra de Él, que parte en Génesis, pero termina con la obra maravillosa de Jesucristo, ¿cierto? Dando redención, ¿cierto?, a los que creen al final de los tiempos, en el libro de Apocalipsis. Bien. Así que justamente, como dice mi hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos. De la mano con lo que mi hermana Miriam escuchó. Hermana Miriam, esta teoría es la que salva para muchos el tema de los dinosaurios. Pero la Biblia no dice nada, mi querida hermana Miriam. No hay ni rastro, no. Si usted se encuentra con alguien que cree eso, dígale, por favor, muéstrame versículos bíblicos. No, es que esto va más. Entonces, cuando dicen, no, es que va más allá de la Biblia, entonces, hasta aquí nomás déjame. ¿Sí? Hasta aquí no nos deja. Porque no hay ningún apoyo, hermana querida, ninguno. Entonces, de partida es imaginación de las personas que usted vio ese video. Lo más probable es que esa persona que hizo ese video lo haya escuchado de otra persona, de algún maestro por ahí, de estos, ¿cierto? Sensacionalistas, ya, que les gusta meterse en cosas y según ellos mostrar que esta es la palabra de Dios, ¿no? Y aquí está. Yo he escuchado uno que es muy famoso, no lo voy a nombrar, hermanos, porque no creo que él sea un falso profeta ni un falso maestro, como a otros que sí los nombro, ¿ya? No lo voy a nombrar por respeto, ¿ya? Pero es, hasta hermanos queridos me han mandado, muchos años atrás, me mandaron algunos videos, miren este hermano, al pastor tanto, ¿ya? Y se basa, por ejemplo, en algunas cosas, en versículos del Antiguo Testamento, pero que yo digo, ¿de dónde uno puede llegar a creer que es exactamente lo que ese versículo está queriendo decir si el contexto no habla de nada? O sea, estoy sacando un versículo, lo estoy sacando de su contexto para poder apoyar una teoría. Así, y se supone que es un doctor, ya, en teología. Entonces, hay que ser cuidado con eso.
vuelvo a decir, no creo que sea falso maestro ni un falso profeta. Son hermanos que lamentablemente les gusta eso. Ya, no sé si será porque quieren demostrar que son más capos que otros, son más sabios que otros. Al final, esta sabiduría no viene de Dios, termina echando a perder lo glorioso en vez de ocuparse en profundizar la obra del Señor. ¿Sí, hermano Marcelo? Y ahora sí que termino después de mi hermano Marcelo. ¿Dónde metemos los dinosaurios? Disculpe que pero es que tomándome de lo que usted dice de doctores en teología y que son grandes ministros, pero que de repente caemos en eso de como querer, no sé, agregar algo más a lo que sale en la palabra. Por ejemplo, que este varón decía con respecto a Pablo cuando tuvo, ¿no es cierto?, el encuentro, cuando el Señor le salió el encuentro, que dice que cayó del caballo. Pero ¿de dónde sale que Pablo andaba sobre un caballo? Dice que cayó a tierra, ¿no? Pero no dice que... Entonces le vamos agregando cositas así, de a poquitito vamos introduciendo cosas, teorías humanas. Sí. Eso. El gran error que nos heredó Eva. Lo vamos a ver después. Todavía nos queda harto camino por llegar a Eva, ¿cierto? De la caída. Recuerden que Eva añade algo a la palabra de Dios. No la cita en pureza. Añade algo y eso es una puerta abierta. Por supuesto. Y eso ocurre muy común, tristemente muy comúnmente hoy en día. Bien, mi querida hermana Miriam, ¿dónde entran los dinosaurios? Los dinosaurios entran aquí en el capítulo 1. Lo que pasa es que para nosotros, hasta la palabra dinosaurio ya significa una especie aparte. ¿Sí? Los dinosaurios que existieron aquí, fueron creados. Los grandes monstruos marinos, ¿cierto? Los animales, como lo vamos a ver en el capítulo 6, los animales que habitan la tierra, ¿sí? Las grandes bestias. Ahí, aquí, no hay por qué sacarlos de acá. Vuelvo a decir, pero el problema está que, no, es que son dinosaurios, es que son gigantes, es que el dinosaurio Rex se hubiera comido a animal que se le pasa por delante, se lo hubiera comido. Hermanos, vuelvo a decir, hay que ser muy cuidadosos cuando tenemos el concepto que se nos ha querido dar sobre los dinosaurios. Todo animal fue creado ahí, y dentro de ellos, uno de los animales que es considerado hoy en día como una especie de dinosaurio, ¿no? De animal ancestral, ¿sí? Que es el cocodrilo. ¿Ya? Muchos científicos creen que el cocodrilo es un animal que ha perdurado siglos y siglos y siglos, ¿no? Incluso que tal vez pudo haber estado en alguno de los lugares de las eras prehistóricas. Y ahí está nuestro cocodrilo, vivito coleando, ¿sí? Vivito coleando. Se los come a todos, menos al capibara. Muy simpático ese animalito, amigo de todos, ¿no? Es impresionante. Los cocodrilos. Entonces, ¿dónde están los dinosaurios? Los que existieron estaban ahí, ¿ya? Estaban aquí. Ahora, recuerden que en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, los animales, como lo vamos a ver ahora, los animales incluso carnívoros, eran vegetarianos. No comían carne. Y aquí viene la ciencia de nuevo, pero ¿para qué entonces Dios les dio esas tremendas quijadas, ¿no? ¿Ya? ¿Habrá sido que del principio las tenían o que Dios después produjo? No tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es que sencillamente fueron vegetarianos, tal y como Dios creó al león, ¿sí? En su soberanía, Dios luego permitió que esas fauces, ¿sí? Que todo aquello, ¿cierto? Que hoy día le permite al animal carnívoro devorar, ¿cierto? Se perfeccionara cuando ya después permite Dios, ¿cierto? Lo carnívoro, lo carnívoro, ¿sí? Así que mi hermana Miriam, sencillamente hemos de creer que los dinosaurios que sí existieron, ya estuvieron aquí, fueron creados en estos días, ¿sí? En el día quinto y en el día sexto, ¿ya? Y por supuesto, hoy día no los vemos porque están extintos, ¿sí? Y esto es otro punto importante, mi hermana Miriam, mis queridos hermanos. Animales extintos hay muchos, muchos, muchos que nosotros no conocemos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto se llama este? El diente de sable, ¿sí? ¿Ya? Los que no lo conozcan pueden ver alguna serie o algún dibujo animado, ¿no?
Y ver los dientes de sable. Por ejemplo, acá en Chile tenemos una especie de dinosaurio, ¿no? O de animal antiguo, ¿ya? No me recuerdo el nombre, que existía allá en la Patagonia, ¿sí? Interesante, ¿ya? Muy interesante. Entonces, son animales extintos, dentro de ellos la mayoría de los dinosaurios. ¿Y cuándo se extinguieron? Hermanos, se extinguieron sencillamente a través del tiempo, como muchos se han extinguido, ¿ya? Y que hoy día no los conocemos, porque se han extinto hace muchos, pero muchos siglos atrás. Imagínense, hace poco se extinguió, no me recuerdo el nombrecito, un animalito que ya se extinguió, ¿sí? Si el Señor no viene antes, en 2 generaciones, 3 generaciones más, los nietos de los nietos de los nietos nuestros van a decir, uy, este animal, ¿sí? ¿Y cómo era? Y lo van a tener que ver en foto. Gracias a que hoy día tenemos la tecnología de poder fotografiarlos. Imagínense esos animales extintos del pasado que no tenían el ser humano la capacidad de fotografiarlos, de mantener como eran, aparte que no habían estudiosos que se dedicaran a eso de la forma que se hace hoy en día. Por lo tanto, se extinguieron, hermanos, se extinguieron y ahí están. Así que mi hermana Miriam, de la forma más directa que puedo responder esa pregunta, están aquí en Génesis capítulo 1. El resto del problema de decir, no, pero es que mucha gente va a venir, si me escuchara decir esto, va a venir a decir, pero hermano, tú estás tratando de tapar el ojo con un dedo. No es eso. Es sencillamente dejar claro que si existieron, fueron creados aquí, no fueron aparte. Hoy día les llamamos dinosaurios, ¿ya? Porque es el nombre que nos han impuesto. Pero en Génesis 1 eran animales, unos animales más dentro de las especies que existían. Eso, mi querida hermana Miriam, ¿ya? Y hacer siempre muy cuidadoso. Qué bueno que haya tocado el tema, hermana, porque no son de los temas que me gusta tocar, porque son externos, pero creo que fue muy bueno que lo preguntara para dejar claro con respecto a eso, ya, sobre el tema de los famosos dinosaurios, ¿ya? Mi hermano Marcelo. Sí, disculpe, es que me acordé también que en Job habla de un animal que si uno, la mente humana, ¿no es cierto?, que ya sería como muy similar al dragón. El Leviatán. ¿Ah? El Leviatán. No era el Leviatán, sino que otro que dice, es que no me acuerdo el versículo. Lo voy a buscar y ahí... Sí, son 2 animales raros que se nombran. Claro, El Behemoth. ese parece que es. No, pero el Behemoth no era como no era como lo que nosotros conocemos como el dragón. El Leviatán era muy similar a como hoy día describimos. Ah, ya. Dios describe el Leviatán, ¿cierto? Como con especie de escamas Sí, que las flechas no logran entrar. Y es como la exacto. descripción de hoy día, lo que vemos en películas de los dragones, ¿no? Que sus ojos eran como de fuego y que parece que el aliento Exactamente. expelía fuego. Justamente. El Leviatán. Ese era el Leviatán. Y el anterior, el Behemoth, ¿sí? Que algunos, para poder mostrar más o menos el tema del Behemoth, han dicho que es igual al hipopótamo, pero la verdad es que para nada, ¿no? Para nada. Porque habla de una cola grande del Behemoth, ¿ya? Y cuando uno lee la descripción del Behemoth, el caso mío, a mí me es imposible no pensar en los cuellos largos, ¿sí? En los famosos dinosaurios cuellos largos, ¿ya? Porque dice que están en las aguas, ¿cierto? Sus piernas son tremendas, nadie lo puede mover. Hay una descripción, ¿cierto? Ahí en Job. A ver, déjenme. Sale la descripción, es Dios quien saca a relucir estos 2 seres creados para decirle a Job, mira el Behemoth, ningún ser humano se comprará al Behemoth, menos al Leviatán. Imagínense, son mis criaturas, cuán grande soy yo. Si estas criaturas mías son grandes, imagínense ya cómo seré yo. ¿Ya? En Job, capítulo 40, dice el versículo 15, he aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey, o sea, herbívoro, ¿sí? Herbívoro. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, ¿sí? En sus lomos. En sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Un cedro es un árbol, ¿sí? Ya, usa una cola muy larga, ¿ya? Hasta ahora
Lo único que me está faltando es el cuello largo, pero el cuerpo, ¿cierto? Como lo han pintado los que han deducido cómo era los famosos cuello largo, va súper bien aquí. Su cola se mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos, o sea, era un animal muy potente de cuerpo, ¿no? Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos, que es, sigue habiendo siendo una descripción muy clara de cómo eran los cuellos largos, ¿ya? Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. ¿Sí? O sea, el río, por más fuerte que corra, él está tranquilo, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Pregunta el Señor. En otras palabras, ¿puede decir agarrarlo, a domarlo? No, es un animal indomable, es demasiado poderoso, demasiado grande, ¿sí? Demasiado grande para que lo puedas domar. Diferente es un caballo y hasta un hipopótamo, ¿sí? Este Behemoth no lo es. Entonces, de la mano de como muchos lo creen, yo creo firmemente que aquí hay una descripción de uno de estos famosos dinosaurios que hoy día se nos dicen que existieron, ¿ya? Y que hoy día está extinto. Vemos, ya no hay ningún animal que pueda ser descrito como fue descrito por Dios mismo, en este caso, Behemoth. Eso, mis queridos hermanos. ¿Sí? Bien, volvamos entonces a nuestro Génesis 1. Estamos en el día 5. Se repite, Dios vio que era bueno, ya. Pero aquí está, hermanos, también lo mismo que pasó con los árboles y las semillas, ¿cierto? La idea es reproducirse. Dios crea una base y de esa base comienza a reproducirse, porque la orden de Dios es llenen, ¿cierto? Que hayan tantas aves que puedan volar a través de todos los cielos, que hayan tantos peces y tantos animales marinos, monstruos marinos. Aquí también entran muchos, no solamente la ballena. Algunos dicen que aquí se está refiriendo a las ballenas. Yo personalmente creo que extintos tal vez otros animales, ¿cierto? Dentro del rango, como dijimos, que hoy día nos enseñan como dinosaurios, pudieron haber existido también. Ya los grandes monstruos marinos, todos el viviente que se mueve, y ellos también tenían que reproducirse, ¿sí? Reproducirse. Las aves lo mismo, ¿ya? Y esto fue, el versículo 23, fue la tarde y la mañana el día 5. Versículo 24. Luego dijo Dios, aquí comienza el día 6, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. De nuevo, dijo Dios y fue así. O sea, aquí viene la creación en el día 6 de los animales terrestres, incluyendo a los, en el rango que hemos estado hablando, ¿cierto? Que se nos ha enseñado de los dinosaurios, aquí están los que sí existieron y eran terrestres. Versículo 25, hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Mis amados hermanos, que se arrastran. Aquí estamos hablando de serpientes, aquí estamos hablando de cocodrilos, ¿cierto? De yacarés, de todos estos animalitos que andan arrastrados y que, como son rastreros, a muchos humanos les parecen, ¿cierto?, repugnantes, feos, como yo les expliqué, creo, en el estudio pasado. Si no, ahora ya, yo cuando era joven, asistía a una iglesia con mis papás y un hermano que era maestro de la palabra, que enseñaba en la escuela dominical, muy respetado el hermano, una vez nos enseñó y nos dijo que el diablo también tenía poder creador. También tenía poder creativo, nos enseñó eso.
¿ya? Pero que no era el mismo poder de Dios, sino que su poder era tan restringido, tan menor, tan pobre, que solo le alcanzó para crear animales como el cocodrilo. Porque esto es mío, ¿no? Del hermano Pablo. Claro, él veía el cocodrilo tan feo, porque él lo describe así, porque cómo Dios iba a crear un animal tan feo como el cocodrilo. Mírenlo, esas escamas tan largos, sus dientes, o sea, un animal asqueroso. Definitivamente le tenía asco al cocodrilo, hermano, ¿no? Entonces, en su mente y bajo su perspectiva, a él le repugnaba el cocodrilo. Entonces, bajo su perspectiva, él dijo, esto no lo pudo haber creado Dios, porque es feo, y Dios crea todo bonito. Miren, o sea, imagínense la cantidad de personas que escucharon a ese hermano y siguieron lo más probable repitiendo lo que este hermano les enseñaba. Gracias a Dios yo fui librado de eso. Yo lo escuché, hermanos. El problema es que la gente no entiende que su visión es subjetiva. Hermano, yo entiendo, y más de alguna hermana querida hoy día, hasta algún hermano, dirán, yo digo ratón, ¡uy, qué asqueroso! ¿No? ¡Uy, qué asqueroso! Los ratones, ¿no? Cualquier cosa menos ratones, ¿no? Sí. Y dicen, ¿cómo los chinos, la gente china se puede comer los ratones? ¿Ya? Esa es una perspectiva subjetiva. El ratón no es feo. ¿Cómo que no? Y sacó la pelada. ¡Ah, qué asqueroso! Los pericotes allá en el norte. ¡Ah, qué repugnante! ¿No? Repugnantes, son animales repugnantes. Esa es una perspectiva subjetiva. Subjetiva. Entonces nosotros, claro, bajo esa perspectiva, nosotros también podríamos decir, el ratón lo creó el diablo. Y cualquier criatura que a nosotros nos parezca aborrecible y fea, se la atachamos al diablo. El diablo creó estos animales feos. La gente que le tiene miedo a las víboras, ¿no? No, esas cosas. Las arañas, los insectos, ¿sí? ¿Cómo Dios puede crear? Yo podría decir eso de las baratas, porque las baratas sí que me dan asco, hermanos, ¿ya? Ahora, obviamente, debo ser sincero, no son tan asquerosas cuando están bien, son muy asquerosas cuando las piso. Ahí sí, es asqueroso, ¿no? Pero ya no la culpa no la tiene la barata, la tengo yo que la reventé. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, volvamos al tema del ratón. Hermanos, allá en Oriente, la gente se come los ratones, pero no se come los ratones de la basura como nosotros los conocemos hoy. Ellos crían sus propios ratones. Los crían con maíz, ¿cierto? Con alfalfa, con cosas verdes. Lo mismo que los cuyes en el norte de Chile, en Bolivia, en Ecuador, ¿sí? Y en casi todos los países, Colombia, Venezuela, ¿ya? Perú, y como le digo, en el norte de Chile también, los famosos cuyes. Dicen, ¡ay, qué asqueroso! Los sureños dicen que asquerosos, si son ratones sin cola, son ratones igual, ¿no? Claro que son roedores. Y pucha, que son ricos, hermano, entre paréntesis. ¿Ya? Son muy, muy ricos los cuyes, hermano. ¿Ya? El que no lo ha probado generalmente es porque no los quieren comer, porque les da asco, ¿ya? Tuve un buen amigo, hermano, que fuimos una vez hacia el interior, ya cortito les cuento la historia, y el hermano sabía que en alguna posibilidad les podían dar de cuye, nos podían dar cuye de comer, así que él llevaba su atún, para toda la salida, atún, ¿ya? Y esa vez el hermano, claro, nos dijo, hermano, les voy a preparar cuye. Yo le dije, mira, tienen que hacer un esfuerzo, el hermano con todo cariño nos está preparando cuye, se los van a comer. Ya, dije, podíamos con 2 hermanos. Dijeron, ya, vamos a hacer el esfuerzo, pero me va a costar un mundo. Listo, nos sentamos, el hermano preparó los cuyes, nos puso los cuerpocitos, los cuyes ahí, los tres, estábamos listos. Y yo los veía que transpiraban los dos, especialmente este que yo les digo, que me van a transpirar, ya. Y se fue el hermano a buscar algo, y yo les digo, chiquillos, hermanos queridos, por favor, cómanselo todo, ya, o por último, cómanse lo que más puedan. Ya terminando el momento, esperamos al hermano para dar gracias, y aparece el hermano con un plato con las 3 cabezas de los cuyes. Y pone el plato delante de nosotros, cada cuye mirando a uno de nosotros. La cabeza del cuye. Hasta ahí no los pude obligar a que comieran. No, hermano le dijo, perdóneme, yo no puedo comer, de verdad, le pido mil disculpas.
pero fue y buscó su atún y se comió su atún. Debo reconocer que el hermano lo hizo a propósito, ¿ya? Fue una muy buena broma. Así que su hermano Pablo tuvo que comerse los 3 cuyes. Bien por mí. Entonces, pero es como un ratón, si es un roedor también, ¿no? Pero, entonces, es como nosotros vemos los animales. Y esto porque yo me estoy extendiendo un poquito esto, hermanos, porque tenemos que ser claros en esto. Todo lo que vive, todo lo que tiene existencia fue creado por Dios. Si a mí no me parece bonito, si a mí no me parece muy acariciable, eso es otra cosa, es un problema absolutamente subjetivo. Dios es el creador de todo ser viviente. Que nunca le vengan a decir lo que a mí me dijo ese hermano. ¿Sí? No, no hay ningún ser que tenga la capacidad creadora. Ninguno. Solo nuestro Dios. Solo este ser supremo creador. Es el único ser que existe que tiene el poder creador de la nada. De crear de la nada. Bien. Y todo según su especie. De dicho, como lo dije hace un ratito atrás, Dios puso en cada ADN, en cada ser vivo, la capacidad de reproducirse y de crear, ¿sí? Dentro de su especie, ¿sí? Dentro de su especie, una variedad maravillosa. La cantidad de razas que tenemos de perros, de hecho, la misma cantidad de razas que tenemos dentro de los seres humanos, ¿no? No somos todos iguales. Hay variedad, pero dentro de cada especie, ¿ya? Obviamente, todo esto choca con el tema de lo que es la teoría evolutiva, ¿ya? Pero aquí estamos hablando con cristianos, ¿ya? Bien, hizo Dios el 25, hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Hermanos, Dios creó el cocodrilo y dijo, es bueno. Hermanas queridas, hermanos queridos, Dios creó el ratón y dijo, es bueno. ¿Sí? Dios creó, no sé, la iguana, que algunos también le tienen asco. Dios la creó y dijo que era bueno. De hecho, uno ve los colores de la iguana, hermano, son unos colores maravillosos. O sea, si es cosa que nosotros comencemos a ver un poquito más del lado de Dios que del lado nuestro, por nuestros conceptos, preconceptos sobre algunos animalitos por ahí. ¿Ya? Bien. Y aquí, todo esto ocurre en el día sexto. Y ahora, en el mismo día, ¿sí? Dios va a crear al ser humano. Entremos, versículo 26. Estaba viendo la hora para no pasar. Entonces dijo Dios, y aquí viene esta frase maravillosa, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? Aquí se suscitan 2 puntos. El primero que ya lo hemos visto en nuestros estudios, cuando vimos, ¿cierto?, que Dios es espíritu, por lo tanto, la imagen que Dios va a plasmar sobre esta criatura que va a crear ahora, que es el hombre y la mujer, su imagen no es física, porque Dios es espíritu. ¿Cómo sabemos que es espíritu? Porque Jesús mismo nos enseñó que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad han de adorarle, ¿no? Dios es espíritu. De hecho, claro que es espíritu porque no lo puede sujetar ningún límite. Si él tuviera cuerpo físico, tendría que estar sujeto, ¿cierto?, a un espacio, pero él no está sujeto al espacio físico, porque él es Dios, ¿ya? Entonces, dice que va a crear al hombre a nuestra imagen, lo va a crear a su imagen, conforme a su semejanza. Lo primero, dice, hagamos al hombre. Aquí no hay ningún problema, hermano. Yo sé que hay gente que dice que aquí no está hablando de la Trinidad, pero hermano, sí podemos tomar. No hay nada en el contexto, ni nada bíblicamente que nos prohíba interpretar esto como Dios hablando consigo mismo en su triunidad. Porque no puede estar hablando con los ángeles, porque los ángeles son inferiores a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, la imagen de Dios está sobre el hombre, no la imagen de los ángeles.
No fuimos creados a la imagen de los ángeles. Los ángeles son otra especie, diferente a los seres humanos, porque también son espíritus. Entonces, aquí claramente Dios va a crear, ¿sí? Y quien está creando vuelve aquí a manifestarse el Dios triuno, al mismo Dios que vimos en Génesis 1, versículo 1 y versículo 2, el Dios triuno, ¿ya? Y este Dios maravilloso, que es triuno, va a crear al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, ¿ya? Y luego dice, y señoré, ¿sí? Aquí está el tema de la imagen. Dios crea al hombre diferente al resto de los animales. ¿En qué sentido? Aquí, viéndolo aquí. ¿En qué sentido, mis queridos hermanos? En el sentido de que lo crea con la capacidad de señorear la creación. El león no es el rey. El rey león no es el rey. El ser humano es el rey. O era la idea de Dios. Era que fuera el regente, el rey regente del rey de reyes y señor de señores. Era el que se iba a enseñorear. El término enseñorearse significa que él iba a estar a cargo, que él iba a mandar, que se iba a poner sobre toda la creación. ¿Sí? Señorea sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La semejanza que Dios plasma sobre el hombre es esa semejanza que le permitiría al hombre señorear. Señorear. Y esto lo haría absolutamente diferente a cualquier otro animal. O sea, capacidad de decisión, voluntad, capacidad de razonar, de entender. Recuerden que después, en el capítulo 2, vemos a Adán poniéndole el nombre a todos los animales. Capacidad de razonar, inteligencia superior a la de cualquier animal, ¿ya? Y emociones, sentimientos, son estas características de una persona, a diferencia de un animal. Hoy día sé que los animalistas escucharían lo que estoy diciendo y dirían, pero si los animalitos tienen voluntad, tienen emociones y también sí, tienen la capacidad de razonar, también son inteligentes, ¿ya? Podrán los animales tener ciertas capacidades, pero no las tienen al nivel del ser humano, ¿ya? A nivel del ser humano. Anda por ahí todo este tema, una teoría de que los animales se hacen los que no entienden, ¿sí? Que su perrito, ¿sí? Que el perrito que usted tiene, ¿ya? Voy a poner de ejemplo a la Navi, ¿ya? A la Navi, que es la perrita de hermano Marcelo, hermana Sandra, de los chiquillos. La Navi tiene una inteligencia superior a la del hermano Marcelo, de la hermana Sandra, del Rodri y de la Jazz. Y superior a todo humano. Es tan inteligente que ella se hace, ¿sí? Se hace la que no sabe. ¿Sí? ¿Ya? Pero ella sabe mucho más que sus amos. Y ella, como es tan inteligente, hace como que es un animal que no entiende mucho, pero ella está ocultando su inteligencia. Hermano, esto yo lo escuché ya justamente de estas personas que son pro-animalistas, ¿sí? Tratando de mostrar de que los animales son más inteligentes que los seres humanos, ¿ya? No creo, yo creo que la Navi es buena actriz, pero no creo que sea tanto, hermano, la verdad. No, Dios le da al hombre y a la mujer la capacidad de enseñorearse. Y la imagen que Dios plasma sobre ellos son estas capacidades, la capacidad de entender, de conocer, ya la capacidad de poder vivir santamente, de decidir por hacer lo correcto, ¿ya? Y esto implica, ¿saben qué, hermanos queridos? Algo maravilloso. Porque aquí se rompe, hermanos amados, este mito que hoy día muchos tienen sobre que el ser humano es un animal. ¿Saben a quién le conviene creer que que el hombre es un animal más, tal vez más avanzado, más evolucionado? A los pecadores, hermanos. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Ay, pero sí, en el mundo animal, más del 70%
de los animales, tal vez el 80%, incluso más, son polígamos, ¿sí? El león viene, no tiene una leona, tiene varias leonas. Yo también soy animal, ¿por qué no puedo tener varias mujeres? ¿Sí? El instinto sexual domina a los animales, yo soy animal, también me domina el instinto sexual. Así que el tema del pecado sexual en mí es algo natural. No. Nosotros no fuimos creados como los animales, fuimos creados diferentes. Por eso tenemos que tener la capacidad de autodominio. ¿Por qué? Por la imagen que Dios plasmó sobre nosotros. ¿Entendemos la idea, mis queridos hermanos? ¿Sí? La idea de que Dios plantó su imagen en nosotros. ¿Ya? Hermanos, Dios es espíritu, Él no necesita reproducirse. Por lo tanto, la imagen que Dios forja en el hombre no es física, porque, hermano, estoy hablando con gente adulta. Dios no tiene un pene, Dios no tiene una vagina. ¿Entendemos, hermanos? Dios es espíritu, no es hombre ni mujer. Entonces, no puede haber sido la imagen física puesta en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que yo acabo de nombrar son nuestros órganos sexuales. ¿Y que para qué sirven? Para reproducirnos. Bueno, también Dios quiso que fuera para el deleite del ser humano dentro del matrimonio, pero la idea de Dios es esa. ¿Ya? La idea de Dios es esa. Pero Dios no se reproduce. No necesita hacerlo. ¿Sí? No necesita hacerlo. Él es único. Él es único. Entonces, no puede ser la realidad física. Y el problema cuando la gente interpreta que somos la imagen de Dios, ¿sí? De ahí comienza, físicamente, de ahí comienzan graves problemas. Como por ejemplo, la pregunta, ¿Dios es hombre o es mujer? No es ninguno de los dos. Él es espíritu. El otro, de la cual deriva una de las grandes, ¿cierto? Falsas enseñanzas de los mormones, y no solo de los mormones, sino de muchos otros, ¿ya? Que Dios sí tiene esposa. Jehová tiene esposa, ¿sí? Y por medio de una relación sexual con su esposa, ¿sí? Tuvo a Adán, ¿sí? Y Jesús, ¿cierto? Nace de una relación sexual entre el Espíritu Santo, ¿ya? Bueno, ¿cierto? Y la Virgen María. Y todos lo sexualizan. ¿Por qué? Porque parten entendiendo la imagen física aquí. Y eso es un error garrafal. ¿Ya? Mi hermana Miriam. Sí, quiero hacerle una pregunta. Claro, sí, Usted decía recién que la semejanza de la que habla aquí la Biblia dice que Dios creó al hombre a su semejanza. Habla de que eso le permite señorearse, ¿cierto? Sí. Y habla de la capacidad de razonar, entender, ser superior a los animales, en las emociones y los sentimientos. Y mi pregunta es, ¿habla solamente de esa parte o habla en la semejanza de Jesús? O sea, sabemos que, como decía usted, lo explicaba, Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene órgano, pero Jesús fue hombre y Jesús es Dios, por supuesto. ¿No se refiere a esa semejanza también en la creación del hombre? Esa es mi pregunta. Ya, mi hermana, mira. No se refiere a la semejanza en Jesús, porque Jesús llega a ser hombre como descendiente del hombre, ¿sí? No al revés. Es Dios, Jesús como Dios, porque aquí está Jesús creando, ¿no? Recuerden que lo vimos, el Dios triuno. Entonces, Jesús, aquí en este caso, Jesús en su deidad, ¿no? Antes de ser el Jesús hombre, ya junto al Padre, junto al Espíritu Santo, están creando. Y crean aquí al hombre, a su imagen en este sentido. Luego Jesús, ¿cierto? Dios se convertiría en ser humano, como Jesús, ¿ya? Producto como descendiente de Adán, no al revés, ¿ya? Así que, y aquí está lo maravilloso, Dios toma nuestra forma y nuestra naturaleza. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, no se aferró a eso, sino que tomó forma de siervo y siendo humano, ¿cierto? Se humilló. Entonces, Él toma nuestra humanidad, nuestra naturaleza, nuestra forma. Así que aquí mi hermana Mira no se está refiriendo a eso, sino todo lo contrario, Dios forjando su imagen en este sentido
sobre Adán y sobre Eva, que lo vamos a ver después, que a los dos los crea a su imagen. Eso es mi hermano Miriam. Hermano Marcelo. Doctor, con respecto a lo que justamente usted hablaba anteriormente, me acordaba de cuando a Jesús le hicieron la pregunta de quién iba a ser mujer, aquella mujer que se había casado con 7 maridos. Sí. Él justamente dice que allá en el cielo no va a haber esa necesidad de casarse y darse en casamiento, entonces por ende tampoco va a haber esa necesidad sexual, obviamente, de reproducción ni nada por el estilo. Entonces ahí, justamente haciendo lo que usted habla anteriormente. Justamente, mi hermano Marcelo. Sí, ahí hay algo que se añade, que la realidad espiritual y celestial no hay reproducción. Eso es algo que Dios le manda al hombre, como se lo manda a todos los animales, ¿cierto? A todas las criaturas vivas. A todos ya les ha dicho, multiplíquense, reproduzcanse, ¿no? Y eso no es algo que es de Dios. Dios no se reproduce, ¿ya? Ni los ángeles tampoco, ¿ya? Dios los crea a ellos directamente, ¿no? En cambio, nosotros los seres humanos, de un hombre y de una mujer, ha creado toda la raza humana, que es también lo que Pablo dice en el Areópago, ¿no? A los atenienses. De una misma sangre nos ha creado a todos, ¿ya? Entonces, efectivamente, aquí se suscita ya, este punto tan importante, hermanos. Para nosotros tiene que quedar pero muy clarito que la imagen de Dios en nosotros los seres humanos es este tipo de imagen. No es una imagen física. No podría serlo. Ya, no podría serlo. Por lo mismo, porque Dios manda al hombre a que se reproduzca, que es algo que Dios no hace. Por lo tanto, la imagen, ¿sí?, de Dios no está reflejada en su capacidad de reproducirse, sino está en lo otro que ya explicamos. Porque Dios no se reproduce y sin embargo le manda al hombre que se reproduzca porque lo ha capacitado, le ha dado un cuerpo, ¿sí?, con el cual puede reproducirse. Y nosotros sabemos por medio de nuestros órganos sexuales. ¿Ya? Entonces, Dios es el único, perdón, el hombre es el único ser vivo que Dios crea a su imagen. ¿Sí? Dios no pone su imagen en ningún otro animal. Ni en el chimpancé, que algunos dicen que se parece tanto a nosotros los seres humanos. ¿Ya? Es solamente sobre el hombre y lo hace, ¿por qué? Y aquí viene, hermano, esto es tremendo, es glorioso. Aquí Dios, la voluntad de Dios la expresa clarito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre se enseñoree, que el hombre mande a las criaturas. Por lo tanto, pueda disfrutar de ellos, pero también lo crea con esa capacidad de inteligencia, de sentir. Por lo tanto, el ser humano va a ser el único ser vivo capaz de disfrutar de la creación como Dios lo puede hacer, de la forma en que nosotros disfrutamos. Usted nunca va a ver un perrito, ¿cierto?, mirando ahí una puesta de sol, ¿cierto?, echadito para atrás, o mirándolo, ¿cierto?, disfrutando la puesta de sol. Tal vez la mire, pero ningún animalito tiene la capacidad de disfrutar una puesta de sol como la tiene usted y la tengo yo, como seres humanos, porque en eso está la imagen de Dios en nosotros. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí hombre está funcionando como ser humano, ¿sí? Fíjense, y creó a Dios al ser humano, al hombre, a su imagen. ¿Por qué? Porque luego dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? ¿A quién crea su imagen? Al hombre. Hombre como ser humano. Vamos a cambiar. No, tranquilo, hermano, no estoy haciendo algo, una herejía al cambiar una palabra, no. Es para que entendamos a qué se está refiriendo con la palabra hombre aquí. ¿Ya? Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, el ser humano macho y el ser humano hembra. Dios a ambos los crea a su imagen. ¿Sí? Noten también
antes de seguir, noten, versículo 26, dice, hagamos al hombre, ¿sí? Plural. Versículo 27, singular, y creó Dios al hombre. Pluralidad, versículo 26, singularidad, ¿cierto? O unicidad en el versículo 27. Y luego que los crea a ambos, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. ¿Ven? Le manda al hombre a hacer algo, ¿cierto? Que él podía hacer, ¿sí? Y que Dios ni hace ni necesita hacer, que es reproducirse, ¿ya? Pero esa capacidad de reproducción viene de lo que Dios implantó ahí en nuestra capacidad humana, que hoy día lo podemos interpretar como ADN. Está en nuestro ADN, creado por Dios, la necesidad y la capacidad de reproducirnos. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla, ¿sí? Otra manera de decir, juzguenla, diríjanla. Señoreen, ¿cierto? Sean los señores en los peces del mar, o sea, los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra estarían a la orden del ser humano. Miren qué tremendo. Sí, algunos han dicho hoy en día que esto se replica de una forma muy, pero muy bajo este nivel, cuando el ser humano es capaz de domar a los animales. Pero hay animales que definitivamente el hombre no puede domar, ¿sí? Ya, un dragón de Komodo, hasta ahora yo no he visto ningún dragón de Komodo domadito, porque son re peligrosos esos chatitos, hermano, ¿ya? Pero Dios, ¿cierto? En este momento sí le había dado la capacidad al hombre de dominar todos los animales o los seres vivos animales, ¿ya? Y la orden fue clara, llenen la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que yo les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les serán para comer. ¿A quién? A Adán y Eva, al hombre, al ser humano. Pero el versículo 30, y a toda bestia de la tierra. Noten bien, hermano, esto es aparte, no está diciendo, les doy la semilla para que, ¿cierto? Para que coman, y también a toda bestia de la tierra. No, esa parte, el versículo 30, esa parte, está diciendo que a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. O sea, en el versículo 29 se presenta al hombre con una dieta vegetariana, y en el versículo 30 se presenta a todos los animales, aves, ¿cierto? Todos los seres vivientes, animales, se les presenta también con una dieta vegetariana. Wow, ¿cuántos vegetarianos hoy día estarían diciendo aleluya? ¿Saben? Y fue así. Y fue así. Y por último, terminamos hoy día con el versículo 31 y ya pasamos la próxima semana al capítulo 2. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahí está el cambio, ¿no? Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Toda la creación, Dios la cumple en 6 días. ¿Qué creación? La creación relacionada específicamente con la Tierra, con el planeta Tierra, ¿sí? Todo lo que tiene aquí ahí, porque la base ya la había creado el Señor, los cielos y la tierra, ¿no? Incluso la tierra ya la había creado, pero ahora el lienzo, después de crear el lienzo, recuerden que esa es la figura que estamos usando, ahora el gran artista ya ha terminado y ha concluido su obra y está todo maravillosamente creado al punto que el Señor dice, todo es bueno en gran manera. Y desde aquí para adelante, mis queridos hermanos, comienza la creación, ¿cierto? Que nos atañe a nosotros como la conocemos. Desde aquí para adelante, mis amados hermanos, podemos hacer ciencia. Desde aquí para adelante
podemos hacer ciencia. De aquí para atrás, no todavía, no todavía. ¿Sí? Lo único que nos muestra el capítulo 1 es a este ser supremo, trascendente, maravillosamente sabio, todopoderoso, creando de una forma maravillosa de lo que hoy día, mis queridos hermanos, solo los seres humanos podemos disfrutar maravillosamente, porque está la imagen de Dios en nosotros que nos permite hacerlo. Sí, mis queridos hermanos, disfrutar de una flor, disfrutar de la comida, no disfrutar de un pececito. Bueno, hoy día se nos permite comer carne, en ese tiempo no, ya. Pero esto lo vamos a ver cómo va a cambiar después claramente, ¿no? Pero quiero terminar, hermanos, con todo lo maravilloso. No podemos dejar a un lado una verdad que nos presenta el capítulo 1. Recuerden que estamos viendo todo esto bajo la perspectiva de Dios. Y que no es lindo, no es lindo lo que tengo que compartir, pero es la realidad. ¿Qué es? ¿Qué dice el versículo 31? Y todo lo que Dios creó, ¿cierto? Lo creó bueno en gran manera. No podía ser más bueno, no podía ser más perfecto. No podía ser, ¿sí? No podía ser más perfecto. Pero ¿qué pasa? Que todo eso bueno en gran manera, sí existía la posibilidad de que se transformara o que fuera infectado esto bueno en gran manera con el caos. ¿Sí? Porque lo que estamos viendo hoy día en el versículo 31, todo en bueno en gran manera, cuando veamos el capítulo 3, al final, vamos a ver que todo esto maravilloso y bueno en gran manera fue afectado por el caos, por el mal, al punto de que la misma tierra fue maldecida. ¿Sí? Lo bueno en gran manera terminó siendo maldecido por causa de la maldad del hombre, no por causa de Dios. ¿Entendemos la idea, hermanos? Es muy importante que entendamos esta idea, ¿ya? Justamente Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿no? De hecho, hoy día sigue siendo hermosa la creación, pero después del pecado del hombre, lo que fue hecho, y bueno, en gran manera, como el pecado aún, eso que Dios crea bueno en gran manera, lo puede, sí, lamentablemente, afectar negativamente la maldad, en cualquier sentido, en este caso, la maldad del ser humano. Bien, amados hermanos, ¿alguna pregunta? Por favor, háganla. Espero que no haya sido un tanto latosa la clase. Mi idea no es que sea latosa, sino que podamos ver detalles. Esa es la idea, ¿no? Tal vez no fue tan fogosa como en otras oportunidades, pero es tan importante entender lo que Dios hizo, cómo lo hizo, cómo Él está manifestando su poder trascendente en todo esto, porque esto nos muestra al Dios glorioso. Esa es la idea de que Dios nos haya dado Génesis 1, mostrarnos su grandeza. ¿Ya? Y ahí nosotros podamos tener leña abundante para nuestra adoración, para decirle, sí, eres este Dios, este ser maravilloso, supremo, glorioso, que lo hizo todo hermoso en su tiempo, todo perfecto y todo sujeto a Él. ¿Sí? Todo sujeto a Él. Y con el fin de que usted y yo, los seres humanos, lo disfrutáramos como ningún otro ser vivo los puede disfrutar. Amén. Oremos al Señor.